Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a primera vista parece sacado de un manual de ingeniería, pero que en realidad es la piedra angular sobre la que se construirán nuestras comunicaciones del futuro. La sexta generación de redes móviles, la 6G. Tenemos sobre la mesa un estudio fascinante que propone usar la inteligencia artificial para resolver uno de sus mayores desafíos. Efectivamente. Y el desafío es, bueno, es mayúsculo. Pensemos en los escenarios que promete la 6G. ¿Sí? Hablamos de conexiones perfectas en trenes que viajan a 1000 kilómetros por hora, comunicaciones instantáneas con enjambres de drones o sistemas con, no sé, miles de antenas. Una locura. Totalmente. Para que todo eso funcione, el dispositivo y la antena necesitan conocer con una precisión milimétrica el estado del canal de comunicación. Es un flujo de datos que llamamos CSI por sus siglas en inglés o información del estado del canal. Y ahí es donde la cosa se complica, ¿verdad? Porque obtener toda esa información constantemente consume una cantidad brutal de energía y recursos. Exacto. El estudio que analizamos propone una solución que a mí me parece, no sé, increíblemente astuta. La extrapolación de CSI. En lugar de medirlo todo el tiempo, se mide solo una pequeña fracción y se usa la IA para, básicamente, adivinar el resto. Suena casi a... A leer el futuro. Sí, mucha gente lo ve así. Exacto, a leer el futuro. Más que adivinar, se trata de reconocer patrones increíblemente complejos. Pero esa es la pregunta del millón, que plantea el estudio, a veces sin querer. ¿Son estos modelos de IA entrenados en entornos casi de laboratorio realmente capaces de enfrentarse al caos del mundo real? Me gusta esa pregunta. Hoy vamos a desgranar las promesas de esta tecnología, pero sobre todo vamos a poner el dedo en la llaga de sus limitaciones, analizando los desafíos en cada dominio: el tiempo, la frecuencia y el espacio de las antenas. Perfecto, pues entremos en materia. El primer puzzle que aborda el estudio es el del tiempo. Predecir cómo será la señal en el futuro inmediato a partir de los datos que acabamos de recibir. Esto, dicen, es vital para cosas que se mueven muy rápido, como los coches autónomos o los drones. La idea es anticiparse al cambio para que la conexión no se caiga nunca. Exacto. Y el documento expone dos caminos para lograrlo. El primero es el tradicional, el que llaman dirigido por modelos. En esencia, es usar matemáticas puras y duras con modelos como los autorregresivos o AR. Ah, los conozco. Su gran ventaja es que son sencillos, rápidos y, bueno, no exigen una gran capacidad de cálculo. Momento. Si los modelos AR son tan sencillos y eficientes, ¿por qué estamos siquiera hablando de inteligencia artificial? Me suena que debe haber un pero gigantesco que el estudio encontró. No estaríamos desarrollando redes neuronales complejísimas si una simple ecuación funcionara bien. Has dado en el clavo. El pero es gigantesco. La simplicidad de estos modelos es, a la vez, su condena. Asumen que el canal de comunicación se comporta de forma lineal, que el futuro es una simple combinación del pasado. Y eso solo es cierto en un mundo ideal. Vale. En un entorno real, con un coche moviéndose por una ciudad, la señal rebota en edificios, es bloqueada por otros vehículos, sufre interferencias. Esa linealidad se hace añicos. Claro. Es como intentar predecir el tráfico de Madrid a las 8 de la mañana usando solo la velocidad media del día anterior. O sea, ignora por completo los accidentes, las obras, la lluvia. Es un modelo que falla estrepitosamente cuando la realidad se vuelve compleja. Entendido. La realidad es mucho más caótica que una ecuación elegante. Y supongo que ahí es donde la IA entra en juego como la gran salvadora. El estudio menciona un arsenal de redes neuronales, MLP, RNN, y destacó dos en particular que están en boca de todos, las LSTM y sobre todo los Transformers. Entiendo que estas sí pueden lidiar con el caos. Ciertamente, están diseñadas para ello. Su fortaleza es aprender patrones no lineales muy complejos. Los Transformers, con su famoso mecanismo de autoatención, son especialmente buenos capturando cómo un cambio en la señal hace 5 milisegundos puede afectar a la hora, algo que a otros modelos les cuesta ver. ¿Suenan muy potentes? Lo son, pero el estudio también es muy honesto sobre la cara B de esta tecnología. Son auténticas bestias computacionales. Pero, ¿no es ese un problema temporal? La capacidad de computación se duplica cada 2 años. ¿No acabará la ley de Moore por resolver este cuello de botella por sí sola? Lo que hoy parece una bestia computacional mañana podría estar en nuestros móviles. Es una objeción muy razonable y en parte es cierta. Pero el problema es doble.
No es solo la potencia de cálculo, sino también el consumo energético. Ah, claro. La batería. Exacto. Integrar un transformer en un móvil o en un sensor de un coche autónomo para que esté funcionando en tiempo real podría drenar la batería a una velocidad inasumible. Vale, eso es un problema serio. Y hay otro problema más sutil. Estos modelos se diseñaron para el lenguaje, para palabras discretas. Adaptarlos a la naturaleza continua y analógica de una señal de radio no es tan sencillo como parece. No es una solución mágica de enchufar y listo. Se requiere una adaptación muy cuidadosa. Vale, entiendo el desafío de predecir el futuro de la señal, pero el estudio dice que en el dominio de la frecuencia el problema es completamente distinto. Ya no se trata de predecir el mañana, sino de inferir un canal en una frecuencia a partir de otro en una frecuencia diferente. ¿A qué se refiere con eso de conectar bandas? Pues se refiere a dos escenarios clave. El primero son los sistemas FDD, que son los que usan nuestros móviles ahora mismo. Descargas por una frecuencia y subes datos por otra. Son canales distintos. De acuerdo. El segundo escenario, y el más futurista, son los sistemas multibanda, donde un dispositivo podría usar simultáneamente frecuencias bajas que atraviesan paredes y ondas milimétricas o de terahercios, que son casi como un láser, y ofrecen un ancho de banda masivo. Entiendo. La idea es usar la información del canal fácil de medir para adivinar cómo es el canal difícil. ¿Y por qué es tan complicado? A priori parece más sencillo que predecir el futuro. Es solo una señal con una longitud de onda distinta, ¿no? ¿Qué cambia tanto para que necesitemos una IA? Cambia todo. Cambian las leyes de la física que gobiernan esa señal. Es fascinante porque no es un cambio de grado, es un cambio de naturaleza. ¿Ah, sí? Sí, mira, una señal por debajo de 6 GHz, como el wifi de casa, es expansiva, rebota en las paredes y te llega aunque no veas el router. Una señal de terahercios se comporta casi como un rayo de luz. Depende de que haya una línea de visión directa y perfecta. Ostras, no lo había pensado así. La lluvia, la niebla o incluso el propio aire la absorben y la debilitan. Son dos mundos físicos completamente diferentes. Visto así, el reto es enorme. Es como intentar describir un paisaje a todo color basándote solo en una imagen en blanco y negro. Aún así, el estudio propone soluciones que parecen muy ingeniosas, como usar redes neuronales convolucionales, la CNN, Sí, las menciona. para encontrar patrones cercanos en frecuencia, y combinarlas con transformers para ver las relaciones a gran escala entre bandas muy lejanas. Parece la combinación perfecta de herramientas. Sobre el papel, es una arquitectura muy sólida. Las CNN son muy buenas en esa tarea de traducción local entre bandas cercanas en FDD, pero su campo de visión es limitado y fallan cuando las bandas están muy separadas. Ahí entrarían los transformers. Exacto. Ahí es donde los transformers aportarían esa visión global. El problema de fondo, que el propio documento admite de forma implícita, es más filosófico. ¿Estamos entrenando a estos modelos para que aprendan las físicas de la propagación de ondas o simplemente para que memoricen la relación entre la frecuencia A y la frecuencia B en el conjunto de datos específico con el que los hemos entrenado? Es una distinción crucial. Si solo memorizan, entonces el modelo que funciona en un entorno urbano de Madrid podría ser completamente inútil en una zona rural de Asturias o si empieza a llover. Exactamente. Sin un aprendizaje fundamental de la física subyacente, la capacidad del modelo para generalizar, para enfrentarse a un escenario que no ha visto nunca, es casi nula. Y ese es el santo grial de la IA, la generalización. De momento, en este campo, estamos lejos de conseguirla. Aquí es donde la cosa se pone realmente de ciencia ficción, al menos para mí. El siguiente dominio es el de las antenas. Y el estudio habla de sistemas ELM-IMO, con paneles que podrían tener miles de antenas. La idea de medir el canal en cada una de ellas es una locura, así que proponen medirlo en unas pocas y que la IA pinte el resto del cuadro. Y el reto aquí tiene un nombre muy específico: no estacionariedad espacial. En los sistemas MIMO que usamos hoy, con unas pocas antenas juntas, podemos asumir que todas ven el mundo más o menos igual. Vale, eso tiene sentido. Pero si tienes un panel de antenas del tamaño de una pared, la antena de la esquina superior izquierda puede tener una visión directa y clara del usuario, mientras que la de la esquina inferior derecha puede estar completamente bloqueada por una columna. Cada antena vive en su propio mundo.
Espera, eso de las redes neuronales de grafos que mencionan para solucionarlo es fascinante. Me estás diciendo que la IA puede aprender la geografía física de un panel de antenas y ajustar sus predicciones basándose en si una antena está en una esquina, en el centro o al lado de otra defectuosa. Eso es otro nivel de inteligencia. Es una aproximación brillante. Conceptualmente, trata al panel de antenas no como una simple rejilla, sino como una red de relaciones. El problema es que la calidad de su predicción depende al 100% de cómo construyas ese grafo inicial. Claro. Si las conexiones que defines en el grafo no representan las correlaciones físicas reales del canal, la extrapolación será un desastre. Es como darle a un GPS un mapa equivocado. Por muy inteligente que sea, te va a llevar al lugar incorrecto. Y de nuevo volvemos a la casilla de salida. La falta de datos del mundo real. Precisamente. El propio estudio reconoce que no existen buenos conjuntos de datos públicos que capturen estos efectos de campo cercano. Y no estacionariedad en sistemas a esta escala masiva. Estamos diseñando herramientas increíblemente sofisticadas para un mundo que en gran medida aún no hemos podido medir y caracterizar correctamente. Vale. Y si juntamos todo esto, llegamos a la parte que me hace explotar la cabeza. La extrapolación multidominio. Predecir a la vez en el tiempo, la frecuencia y el espacio. El estudio pone el ejemplo de un enjambre de drones moviéndose a toda velocidad mientras se comunican con una de estas paredes gigantes de antenas. Sinceramente, la complejidad es abrumadora. Y es que no es una complejidad aditiva, es multiplicativa. Los errores de cada dominio no solo se suman, sino que se amplifican unos a otros. Vaya. Imagina que el modelo temporal se equivoca ligeramente y predice que el dron estará a 10 centímetros a la derecha de su posición real. Esa pequeña desviación puede hacer que el modelo espacial dirija el haz de energía al punto equivocado, perdiendo la conexión por completo. Es un castillo de naipes increíblemente frágil. Me lo imagino. Es como intentar que tres personas que no se conocen, una que solo ve el pasado, otra que solo ve un color y otra que solo ve un punto en el espacio, se pongan de acuerdo para describir un objeto en movimiento. ¿Y qué soluciones se proponen para esta locura? El estudio menciona arquitecturas aún más complejas, como CNNs en 3D, que procesan los datos como un cubo de información, espacio, frecuencia, tiempo, o transformers multidimensionales. Pero aquí, la conversación sobre el coste computacional deja de ser una preocupación para convertirse en un muro infranqueable a día de hoy. Se dispara. Totalmente. Hablamos de niveles de procesamiento que están a años luz de lo que podemos integrar en un dispositivo. Y para entrenar estos monstruos computacionales, como venimos diciendo, hacen falta datos. El artículo hace una revisión de las herramientas disponibles, como los simuladores DeepMimo o Data AI 6G. Pero por lo que has ido comentando, esta sección es casi como la confesión de la gran debilidad de todo el campo. Para mí, es la sección más honesta y reveladora de todo el análisis. Expone una verdad incómoda. La inmensa mayoría de los datos con los que trabajan los investigadores de todo el mundo son sintéticos. Sintéticos. Sí, se generan con simuladores de trazado de rayos que, aunque son muy sofisticados, modelan un mundo perfecto. Un mundo sin las imperfecciones del hardware, sin el ruido aleatorio de otras redes, sin las interferencias impredecibles. Los pocos datos medidos en el mundo real son de escenarios estáticos o de movilidad muy baja. Entonces, si lo entiendo bien, estamos invirtiendo un esfuerzo de investigación enorme en crear algoritmos de IA para un mundo de fantasía, un mundo limpio y ordenado, y cruzando los dedos para que de alguna manera funcionen en nuestro mundo, que es caótico, ruidoso e imperfecto. Parece una apuesta muy arriesgada. Es un choque de realidad en toda regla. Y es el principal obstáculo que separa estas ideas, que son brillantes en la teoría, de su aplicación práctica en la red 6G del futuro. De acuerdo. Hagamos un balance. Después de esta inversión, me queda claro que la extrapolación de CSI es una pieza absolutamente indispensable para que la 6G cumpla sus promesas de eficiencia y velocidad. Y la IA, con modelos como los Transformers, nos da herramientas que, en potencia, son órdenes de magnitud superiores a los modelos matemáticos clásicos. Sin duda, el potencial teórico es inmenso. Hemos visto que estos modelos pueden, en principio, aprender las dinámicas increíblemente complejas del canal en todos los dominios. Sin embargo, como hemos discutido, su camino hacia la realidad se topa con tres barreras enormes que han aparecido una y otra vez en nuestra conversación. A ver. La primera,
La exigencia computacional y energética que es astronómica. La segunda, su dificultad para generalizar. El riesgo de que solo funcionen bien en los escenarios exactos en los que fueron entrenados, siendo inútiles ante cualquier imprevisto. Y la tercera, que es la madre de todos los problemas. La alarmante escasez de datos de alta calidad del mundo real. Sin el combustible adecuado, que son los datos, el motor de la IA, por muy potente que sea, no puede funcionar correctamente. Es un buen recordatorio. Es que la inteligencia de estos sistemas es un reflejo directo de la calidad y la veracidad de la información que les damos. Entonces, si la información de la propia señal de radio no es suficiente para superar estas barreras, estamos en un callejón sin salida. ¿O hay alguna otra puerta que el estudio deje entreabierta? Y la deja. Es la reflexión final del artículo, y para mí, la idea más potente de todas. Quizás el error fundamental está en pedirle a la señal de radio que lo resuelva todo por sí misma. La solución podría ser un enfoque multimodal, enriquecer el sistema con otros sentidos. Otros sentidos. ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero a darle al sistema ojos y oídos adicionales. Y si la red no solo usara el CSI, sino que también tuviera acceso a los datos de una cámara para ver que un autobús está a punto de cruzarse y bloquear la señal, o a los datos de un sensor LIDAR, para conocer la posición, velocidad y trayectoria exacta de un coche autónomo, con una precisión que la señal de radio jamás podría alcanzar. Es una idea fascinante. Pasar de una inteligencia de señales que intenta adivinar el mundo a través de ecos a una inteligencia contextual que percibe directamente el entorno físico. Exacto. Y esa es la pregunta que nos queda para reflexionar. ¿El futuro de las comunicaciones inalámbricas inteligentes pasa por entender mejor la propia señal o por construir una conciencia completa del mundo físico que la rodea? Quizás la respuesta no esté solo en la radiofrecuencia, sino en la fusión de datos de todo tipo de sensores.